otro inconveniente que no sea la tasa de interés a discutir, porque hay mucho interés en financiar a la Argentina independientemente de la cuestión de los fondos buitres, porque es un país que se ha desendeudado como nadie, como ningún otro país en los últimos años, y que su relación deuda-producto bruto está entre las más bajas de los países del mundo. Así que no, es atractivo para prestarle a la Argentina, nada más que tenemos este problema judicial y político que tenemos que seguir día a día peleando. Y el otro aspecto que le decía, resolvemos, si no tendríamos problema energético, si lo resolvemos el tema de divisas. También resolveríamos el tema de presupuesto. Ustedes ven cómo pasamos resultados tanto en la ejecución como en el presupuesto, de déficit a superávit. Y un tercer aspecto que por ahí se habla, es importante tocarlo, por lo menos sintéticamente, es la cuestión monetaria y del financiamiento. Mucho se habla de la emisión monetaria para financiar el presupuesto, de la cuestión del Banco Central como financista del presupuesto, y se hace atrás de esto un mito como que la emisión monetaria va a recalentar la economía y esto lleva a la inflación y lleva... Nosotros hicimos un trabajo, y además es un análisis que hace el gobierno, es el siguiente. La posibilidad de prestar del Banco Central al Poder Ejecutivo para financiar el Tesoro está regulada por una ley y tiene un tope. Se puede transferir sus utilidades del Banco Central y además puede adelantar utilidades hasta un tope que le establece la ley, la Carta Orgánica del Banco Central, que está atado a la base monetaria y a la recaudación. Entonces, por ejemplo, para este año 2014 tenemos 89.000 millones de pesos, que puede prestar, el Central va a transferir por utilidades, y además puede prestarle o adelantarle utilidades por otros 80.000 millones. O sea, estamos hablando de 169.000 millones de pesos que puede acceder el Tesoro por utilidades, un poco más de la mitad, y el otro sería así financiamiento. Eso hay quienes lo interpretan como emisión monetaria. Entonces tenemos dos cuestiones a resaltar allí. Si el Poder Ejecutivo no tendría esa opción de financiamiento, tendría que financiarse ya sea con el sistema financiero nacional o internacional. Es lo que se ha hecho en la década 90 como alternativa en dólares, y costó sostener la convertibilidad en ese sentido, porque cada peso que teníamos que financiar de déficit teníamos que hacerlo con endeudamiento, ya sea externo o interno. Así se fue por el sistema previsional, y así se fue incrementando la deuda externa a los niveles que hablábamos hoy. ¿Qué hace el gobierno? Se financia con el Banco Central. Es una herramienta que lo hace, o una forma que lo hacen los países desarrollados del mundo. Lo hace, el que más lo está ocupando hoy, la propia Reserva Federal de Estados Unidos. Hace poco le aprobaron otro incremento en el techo de endeudamiento, de financiamiento de la Reserva al gobierno de Obama. O sea que eso es legítimo y ha permitido el desendeudamiento en la Argentina. Y uno puede decir, sí, pero emitís y generás. Bueno, ahí es importante tener en cuenta dos cosas. Este presupuesto, vamos al 2014, tiene, decíamos, 160.000 millones de pesos para financiar importaciones. Están dentro del presupuesto. Y después tiene otros que casi llega a 200.000 millones de pesos para completar para el pago de intereses en el exterior. O sea que uno vamos a terminar pasando los 1.100.000 millones de la ejecución del 2014. Casi el 20% de eso nosotros lo vamos a destinar a comprar dólares para pagar intereses afuera y para comprar combustible. O sea, el 20% de la plata que maneja el Tesoro no la pone, en el sentido no la baja al circulante monetario, la manda al central a comprar dólares y trae combustible y paga intereses de deuda. Parte de eso es lo que de alguna manera se financia con la utilidad del Banco Central. El Banco Central nos va a dar este año 80.000 millones de pesos para financiar el Tesoro. Esos 80.000 millones, ustedes fíjense que algunos dicen los ponemos en el circulante monetario y generamos mayor volumen de actividad y mayor inflación, y eso no pasa.
de una autorización que viene acá va al central para comprar energía. Si la Argentina no tendría la posibilidad de hacer eso y ocuparía las reservas, tendríamos una reducción de casi del 20% de nuestro presupuesto, que es lo que de alguna manera quienes critican esto están queriendo. Están queriendo que no nos financiemos con el Banco Central, sino que hagamos un achique presupuestario que podría llegar al 20% si ocupamos del presupuesto sin el financiamiento que tenemos y lo destinamos a la compra de combustible y al pago de intereses. Eso es lo que se busca. El gobierno decidió financiar eso con de alguna manera financiamiento de central en parte, no en todo, porque estamos hablando de 200.000 millones y los préstamos Federal Central son de 80.000 millones. Si le sumamos la utilidad, que es algo que el Ejecutivo lo tiene como ingreso, estamos en 160.000 millones. O sea que es mentira eso que el Central emite, le da al Ejecutivo para que el Ejecutivo pague gasto público. No es así. Lo que de alguna manera estamos financiando sí es la importación, pero eso tiene un impacto monetario neutro sobre la economía y eso se refleja cuando uno mira cómo se incrementó la base monetaria o circulante monetario del año pasado a este año, supera no llega al 25%. Entonces, eso es importante tenerlo presente, porque si uno no ocuparía ese sistema, repito, tendríamos que reducir el presupuesto en por lo menos un 15% para que los números cierren, y eso realmente sería deprimir la economía. Sí tiene su impacto sobre las reservas, por eso es la necesidad de encontrar alternativas para incrementar las reservas de distintos aspectos y poder continuar con la política de y que el impacto de la importación sea el menor. Quería decir esto porque es un tema que mucho se habla, pero la intención finalmente que se busca a la hora de querer convencer que el Central no tiene que financiar es que haya un achique presupuestario importantísimo, que seguramente deprimiría la economía en algunos puntos si eso no se llevara adelante de esta manera. No sé si se entendió, por ahí un tema más complicado, pero queríamos también decir. Estamos con el tema de provincias, nos parece también un aspecto importante. Dar una noticia que por ahí se dijo, lo dijo algo la presidenta ayer y seguramente también lo dijo el jefe de gabinete hoy. Nosotros al 31 de agosto estábamos con las provincias con una transferencia acumulada en este año del 34,6%. Y los últimos 3 meses las transferencias estaban en el 31%, pasando un poquito el 31% en todos los meses. Sé que la primera parte del año fue mayor, después se consolidó en el 31%. En el mes de septiembre las transferencias a provincias superaron el 40%, están en el 42,6%. La recaudación que también nacional, que también venía a niveles de 31, 32, 33, depende cómo jugó en algunos meses los recursos del Fondo Sojero o Fondo Solidario, y está toda la retención de la soja, pero para este mes de septiembre se ahorró arriba del 37% de incremento, o sea que tanto para las provincias, es un poco mayor porque la mayor recaudación de impuestos se dio en IVA y ganancias, pero también se recuperó lo que es los recursos de la seguridad social, tanto aportes como contribuciones, marcan un incremento de la recaudación importante para septiembre, que debe sostenerse en el tiempo. Es muy bueno tanto para las arcas como para lo que significa eso, ya que la recaudación surge de la propia actividad económica también, independientemente de otros aspectos como pueden ser los precios. Así que es una noticia buena. En ese sentido, podemos ver acá el porcentaje de la recaudación y de las transferencias que se estiman en el presupuesto. Las provincias están trabajando sus presupuestos, ya los tendrían que haber presentado ayer, la mayoría, con transferencias automáticas que van a crecer con respecto a este 2014 que se estarían cerrando, un 27%, con recursos de origen nacional del 28,2% y Fondo Solidario del 1,5%, pero en total las transferencias crecerían un 31,3%, es lo que se estima para los presupuestos. Es un porcentaje que entendemos se va a alcanzar si se cumplen
las pautas macro que se han establecido, y esto es importante también tenerlo presente, ya que gran parte de los recursos de la recaudación nacional van a las provincias. Bueno, eso es un poco lo que queríamos transmitir en torno al presupuesto y a algunos aspectos de la economía que están relacionados directamente. Y por último, presentarles un trabajo que estamos haciendo, que entendemos un aporte. Nosotros lo estaríamos cerrando la edición de este trabajo en los próximos días, próximas semanas, y después lo vamos a enviar para que ustedes lo analicen. ¿Cuál es la idea? Llamamos políticas transversales o análisis transversal del presupuesto. Nos hemos dado cuenta que por ahí mirar el presupuesto es complicado entenderlo y sobre todo transmitirlo, o que la ciudadanía en su conjunto lo perciba. Es muy difícil, para los contadores es un poco más fácil, pero también ver una pila importante de planillas y interpretar desde allí las políticas que se van a llevar adelante. Se puede hacer, pero nos parecía que era parcial la mirada. ¿Y por qué no? Nos parecía, tuvimos reuniones este año de trabajo de distintos aspectos y veíamos que cuando tratábamos un tema de discapacidad teníamos que llamar a 5 jurisdicciones a sentarse en la mesa para ver las políticas de discapacidad del Gobierno Nacional. A CONADI, por ejemplo, porque es allí donde se centran distintas políticas, pero también está el Ministerio de Transporte por la accesibilidad, el Ministerio de Trabajo por los programas puntuales, ANSES por las pensiones, desarrollo social, también por otras pensiones. O sea, cuando nos sentábamos decíamos todo lo que cada jurisdicción aporta a una política, y eso no está expresado muy claramente en el presupuesto. A veces uno encuentra en el presupuesto por objetivos y metas, encuentra algunos de los aspectos, pero lo que quisimos hacer es centrar políticas principales del gobierno y darle esta mirada, es decir, sumar lo que cada ministerio, cada jurisdicción aporta a una política y mostrarlas en conjunto. Ahí hay una síntesis de esos números. El trabajo después tiene un pequeño detalle, pero por ejemplo en discapacidad, que uno va a encontrar allí casi en el medio del gráfico, que se van a invertir 37.729 millones de pesos, uno encuentra que el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, invierte, el Ministerio de Desarrollo Social invierte 34.000 millones de pesos. Ahí está la cobertura de asistencia a pensionados, grupo de familia, prestaciones de discapacidad, cobertura hemofílica. O sea, tiene distintos programas cada ministerio. El Ministerio de Salud, otros 3.000 millones, el Ministerio de Educación, 16 millones. Así tenemos que 6 ministerios intervienen en la política y financian los 37.700 millones de 7 ministerios. Van a ver la cantidad de ministerios intervinientes en la última columna, también el porcentaje del presupuesto y el porcentaje del PIB de cada política. Así tenemos la política de juventud, por ejemplo, con 51.000 millones de pesos, 4,1% del presupuesto, 1% del PIB, y 4 jurisdicciones que intervienen, como ser el Ministerio de Educación, con sus distintas políticas de formación universitaria de egresado, incentivo docente universitario, otorgamiento de beca, otorgamiento de carreras prioritarias, incentivo finalización de carreras de ingeniería, apoyo para estudiantes. O sea, hemos tomado las políticas que cada ministerio tiene. En este caso decimos Ministerio de Educación, pero también interviene el Ministerio de Trabajo, interviene el Ministerio de Desarrollo Social, la propia Jefatura de Gabinete, sus programas de CAR, de incentivo para profesionales, y eso totaliza 51.042 millones de pesos en esta política. También la política para pymes, que la hemos destacado con 1.390 millones, donde intervienen también 4 ministerios: el Ministerio de Industria, de Agricultura, el Ministerio de Economía y por último de Relaciones Exteriores y Culto, con un programa de consorcio de exportación. También tenemos lo que es cooperativas y mutuales, que muchas veces uno no sabe, que no llega a saber que el Estado pretende invertir el año que viene 3.992 millones de pesos con la participación
de 9 jurisdicciones del gobierno nacional. Si uno va y mira el INAES, va a encontrar una suma y va a creer que esa es la política hacia cooperativas del gobierno. Y sin embargo, cuando uno desglosa en cada jurisdicción lo que invierte en cooperativa, la promoción que le da, el trabajo que hace, encuentra que la política es mucho mayor. Me parece que es un análisis importante. También destacamos lo que es las políticas sociales, de inclusión, las políticas de inversión pública, tanto para obras de infraestructura básica, que es la que le llega a la gente, al barrio, como el total de inversiones que estaría para el año que viene en el presupuesto de 160.000 millones de pesos de inversiones de bienes de capital. Esto también genera empleo, genera aumento del patrimonio del Estado, genera reactivación o se suma a la actividad económica. O sea, son cosas muy importantes que por allí identificarlas en el presupuesto, si uno no hace este análisis del Estado, sería muy difícil para el usuario de la información. Entonces queríamos también presentarle este aporte, decirle que pronto le vamos a hacer llegar el trabajo terminado para que lo puedan tener, lo puedan analizar y lo podamos ir enriqueciendo para las futuras versiones. También lo hemos hecho para cómo va a cerrar el 2014, no solo hablar de la ejecución del presupuesto o las perspectivas para el año 2015, sino cómo cerró con esta mirada el año 2014, me parece importante para el análisis. Y se suma a ello la identificación en cada ministerio de las principales metas que tiene cada uno, que identifica cada jurisdicción. Eso también es importante para verlo desde otra mirada. Creemos que esto va a ayudar al análisis, pero sobre todo a la comunicación del presupuesto y de las políticas que esto incluye hacia la comunidad. Eso también queríamos comentarle y quedo a disposición para preguntas o ampliación que quieran corresponder.